El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Nuestro mensaje para ti. Consolidación familia-trabajo. La creciente incorporación de la mujer al mundo laboral está modificando profundamente las pautas de la vida familiar y de la vida social. Esto hay que decirlo sin ningún ánimo de inculpar a la mujer. Es un cambio histórico que está obligando a muchos otros cambios culturales, sociales y familiares. Pensemos que en 1990, en México, participaban alrededor de 16 de cada 100 mujeres en edad laboral en el mercado de trabajo, y para 2016 se aumentó la participación a 43%. Este hecho significa que la mujer goza de mayor libertad para decidir sobre su proyecto de vida personal, que por supuesto no excluye la dedicación al hogar ni la procreación o el cuidado de sus hijos. Pero estas tareas ahora tienen otras condiciones. ¿Cómo armonizar el desarrollo profesional y laboral de la mujer con la vida familiar? La dedicación al hogar que socialmente se asignaba a la mujer ya no le es impuesta como su función propia. Ahora puede elegir. Y también comienza a cambiarse la idea de que el rol del varón es la vida pública y el mundo de la producción. Y con ello, está creciendo la exigencia de que el varón dedique más tiempo y con más calidad a las necesidades del hogar. Es un cambio cultural que no va a ser repentino, no se dará de un día para otro y va a requerir mucha paciencia, comprensión y sentido del humor dentro del hogar. Pero también va a necesitar nuevos modelos de corresponsabilidad para fomentar políticas públicas de consolidación de familia y trabajo, más apropiadas a los nuevos tiempos. Desde tiempo atrás, se reconoció como un derecho de la mujer el permiso de ausencia del trabajo por motivo del parto. En México, actualmente se concede permiso a la madre por 12 semanas. Y hace un par de años se consideró que el padre también debería disponer de un permiso laboral para estar presente en los primeros días de vida del recién nacido. Se le otorgaron 5 días de permiso laboral. Las últimas reformas en esta materia consolidan no solo el parto, sino el periodo de lactancia necesario, por lo cual se deberá facilitar el tiempo y condiciones a la mujer. Hace falta dar más atención al valor que tiene esa presencia del padre en los primeros pasos de vida de un infante. Y hace falta dejar de favorecer el estereotipo del padre proveedor, como la función prevalente del varón. Recientemente se ha dado a conocer unas cifras interesantes. En España, en 2017, la erogación de la seguridad social por permiso de paternidad y maternidad en términos globales aumentó casi el 10%. Es decir, una prestación que está resultando funcional a las necesidades reales de las familias. Ciertamente, la erogación mayor se concede a las mujeres, que disponen de mayor tiempo por la maternidad. A los varones se les venía otorgando permiso de ausencia laboral por 2 semanas, y una nueva ley recientemente lo aumentó a 4 semanas. Se creía que el aumento al doble de las semanas traería consigo una disminución de las solicitudes por parte de los padres, y sin embargo, la sorpresa es que las solicitudes han aumentado, casi se han duplicado respecto del año anterior. Es una buena noticia porque indica que empieza a despuntar entre los varones una mayor conciencia respecto a su responsabilidad dentro del hogar. Sin embargo, no son las leyes ni los permisos, ni por supuesto la confrontación de roles, lo que puede consolidar un gran camino social y una cultura de consolidación, familia-trabajo. Es la voluntad y el ánimo de la pareja, la satisfacción y el entusiasmo por construir una vida familiar saludable, lo principal. Se empieza a dar otras condiciones para que la presencia del varón realice una función educativa más intensa que puede llegar a ser tan determinante como la que cumplía tradicionalmente la mujer. La empresa tiene que poner su parte, no solo dando permisos a los que de todos modos está obligada por ley. Debe mostrarse proactiva para favorecer los beneficios que le traen una mayor estabilidad familiar entre sus trabajadores. Hay mucho que hacer en este terreno. Algunas empresas han analizado con cuidado el impacto que tiene en su ambiente, su productividad y su utilidad de incorporar políticas favorables a la familia. Y se ha asombrado de ver que haciendo una valoración más integral de los factores y su costo-beneficio, los resultados son enteramente positivos.
Los empleados aprecian y se comprometen con una empresa que se muestra interesada en consolidar la vida laboral con la vida familiar. Centro de Estudios de Familia y Sociedad, CEFAS. Infofamilia. Alarma en Reino Unido por el riesgo de una generación suicida. El número de jóvenes que se quitan la vida se ha duplicado en 8 años en las Islas Británicas. 14 meses después del suicidio de Molly Russell, de 14 años, su padre ha decidido romper el silencio y lanzar su dedo acusador contra las redes sociales. 30 familias de otros tantos adolescentes que se quitaron la vida se han sumado a la petición lanzada por Ian Russell desde la página The Sunday Times ante las inquietantes estadísticas. Molly Russell era una estudiante aparentemente normal, que nunca había dado mayores problemas a sus padres. Destacaba por su entusiasmo y su capacidad de iniciativa. Una noche cualquiera, en noviembre del 2017, acabó sus deberes, hizo la mochila y lo preparó todo para ir al instituto. Cuando sus padres abrieron la puerta de su dormitorio a la mañana siguiente, la encontraron muerta junto a una nota que decía: "Lo siento, es culpa mía". Los padres buscaron desesperadamente respuestas. Un simple vistazo a las cuentas de Instagram y de Pinterest de su hija fallecida les provocó un escalofrío de horror. Ansiedad, depresión, autolesiones, suicidio. Aquello no fue más que un atisbo del profundo efecto que las redes tuvieron sobre mi adorable hija, confesó Ian Russell. Tenemos el terrible pensamiento de que puede haber sido aún más siniestro. La investigación policial de la muerte de Molly Russell puede sacar a la luz las razones hasta ahora ocultas sobre el camino hacia la autodestrucción de la niña de 14 años. Una de sus cuentas siguió recibiendo instrucciones sobre cómo cometer un suicidio, incluso después de su muerte. Su hermana mayor, Alice, recibió varios mensajes amenazantes en el primer aniversario. Molly se mató a sí misma, afróntalo de una vez. Sus padres libran una batalla personal con los gigantes tecnológicos para tener acceso a todos los datos relacionados con la actividad online de su hija. Las alertas se han disparado estos días en las Islas Británicas a la luz de los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística. Los suicidios de adolescentes han pasado de 3 a más de 5 por cada 100.000 en apenas 8 años. Los adolescentes británicos se sienten miserablemente. Titulaba también The Sun. Tras la encuesta de la OCDE que confirma que los británicos se encuentran en el furgón de la cola de 48 países analizados por el índice de satisfacción vital entre los menores de edad. A todo esto se une el impacto causado por el sondeo de YouGov. El 18% de los jóvenes y jóvenes entre 16 y 25 años admite que no merece la pena vivir, y el 27% siente que su vida no tiene propósito. El 48% admite su ansiedad ante el futuro, en comparación con las vidas de sus amigos online, y el 57% reconoce que las redes sociales ejercen una presión abrumadora para tener éxito. Nuestro tema del día. Buen día y bienvenidos una vez más a su programa de U-Radio Familias Caminando. El día de hoy, como lo hemos estado haciendo en otros programas, queremos entrevistar a nuestros diferentes ponentes de las Jornadas de la Familia, séptimas Jornadas de la Familia, escuchar a la familia, un diálogo necesario, un diálogo posible. El día de hoy estamos con el maestro Jorge Navarro, quien nos va a hablar especialmente sobre una sección que creamos en las jornadas que se llama Estudios de Familia, donde se presentan diferentes investigaciones, diferentes resultados de estudios que se han llevado a cabo a lo largo de meses anteriores y de estos meses en el CEFAS, en el Centro de Estudios de Familia. Y bueno, bienvenido Jorge, gracias por estar aquí y compartir. Gracias Carlos. Saludos también a todo el auditorio
Y sí, venimos a platicar un poco sobre este proyecto, que es una investigación que ha sido, digamos, motivada como parte de las tareas del Cefas, ¿no? Creemos que como universidad no solamente necesitamos fortalecer, promover, digamos, la familia, sino que tenemos que estudiar, tenemos que comprender no solamente lo que es la familia, sino también las situaciones concretas por las que pasa, digamos. Entonces hay que abordar una diversidad de problemas. Y el tema del estudio de hoy no se refiere directamente a la familia, pero indirectamente sí, y muy decisivamente. Lo que hemos querido analizar o estudiar son las relaciones interpersonales. Y claro, las relaciones interpersonales son muy diversas, pero quizá las que dejan más huella en la vida de una persona son las relaciones familiares, y por eso, digamos, decidimos hacer este estudio del cual hablaremos en este programa. Está muy interesante, y yo creo que esto de las relaciones interpersonales es un factor clave en toda nuestra vida humana. Los vínculos, las relaciones que entablamos con otras personas, pues prácticamente definen, si no es todo, una gran parte de lo que somos. Somos seres relacionales y pues todos venimos de cierta forma de una generación anterior, y entonces esto tiene un valor pues muy importante, muy decisivo, como lo comentas. Y me gustaría, si nos pudieras comentar un poco, contar cómo fue que surgió esta investigación, qué motivó a realizarla. Bueno, había estado ya sucediendo el tema, digamos, de la familia en estas reuniones en el Vaticano, donde los obispos católicos abordaron el tema de la familia, y después se publicó una exhortación apostólica, se llama, un documento del Papa, que se llama Amoris Laetitia, que en la prensa y en términos generales, digamos, hizo mucho movimiento, mucha polémica, sobre todo por el tema de los divorciados vueltos a casar y la posible admisión a la comunión. Quiero subrayar lo de posible, porque no es un documento que simplemente autorice a los, ¿no?, sino que más bien plantea el problema y casi más bien dice la Iglesia buscará, ¿no?, una plena integración de la situación de estas personas, pero bueno, la polémica, que ha sido muy muy dura, a nivel mundial, etcétera, opacó muchos otros aspectos. Entonces nosotros estábamos de alguna manera en esa estela de lo que estaba sucediendo, y hicimos un pequeño estudio muy sencillo, de consulta entre directivos de universidades, quiero decir directivos, profesores, sobre todo en el ámbito de las universidades de inspiración cristiana, como para explorar un poco el tema más general, no el tema de los divorciados. Y eso fue como el primer paso que dimos para acercarnos a la cuestión, ¿no? ¿Qué ideas se tenían? Estamos conscientes, no eran las opiniones de los estudiantes, no eran las opiniones de los jóvenes, sino más bien de los directivos, educadores, los responsables de las áreas, digamos, de formación humanista en las universidades. Bueno, ahí salieron algunas conclusiones, que ahorita no son tan importantes.
lo más importante es que la conclusión más clara de ese estudio era que teníamos que preguntarle a los estudiantes, ¿no? O sea, sobre temas fundamentales que finalmente nosotros agrupamos temas fundamentales que tenían que ver con la familia, pero finalmente ampliamos un poquito el concepto y ya más, digamos, sistemáticamente, más metodológicamente, dijimos vamos a explorar, sí, es un estudio exploratorio el que finalmente hicimos, la visión que tienen los estudiantes universitarios, nuestros estudiantes universitarios en la UPAEP, de esto que llamamos relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo aunque ahorita aparece como una cosa muy sencilla, ¿no? Se resuelve en 2 o 3 palabras, pero bueno, hay que hacer todo un trabajo exploratorio, poder, digamos, situar el concepto relaciones interpersonales como un objeto de análisis, ¿no? Entonces hay que delimitarlo bien, en fin. No me detengo en los detalles de la investigación, sino simplemente quiero, digamos, ver un poquito el proceso que teníamos o que nos fue saliendo para acercarnos, como decía al principio, sobre la comprensión, la imagen, la perspectiva que los estudiantes tienen sobre la familia, el matrimonio, el noviazgo, las relaciones sexuales, la amistad, que es una relación muy importante, ¿no? Digamos, en cierto modo, de la calidad de la amistad depende mucho la perspectiva laboral, afectiva, emocional, etcétera, de una persona. Entonces, todas estas cosas fueron apareciendo hasta que por fin llegamos a delimitar el objeto y también un método, una manera de abordarlo, ¿no? Pero la clave aquí tenemos que, más que insistir o más que enjuiciar si las nuevas generaciones, los más jóvenes, asumen nuestros valores, los estiman, los proyectan o no, porque en la conclusión que hicimos con los directivos había opiniones, digamos, un poco, no digo negativas, porque no era de enjuiciar, sino más bien como una apreciación, ¿no? Y veían que había como un déficit en las nuevas generaciones respecto, por ejemplo, a la perspectiva del matrimonio, le daban prioridad a otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la intención era, vayamos a la visión que ellos tienen, tratemos de comprenderla como ellos la tienen. Y entonces el método que encontramos, había muchas posibilidades, pero el que decidimos se llama redes semánticas, que es un método para explorar, digamos, los significados. ¿Qué significan, digamos, ciertas palabras en un colectivo, en un grupo determinado? Que eso es parte, digamos, del trabajo de preparación de la investigación. Hay que delimitar bien el público, el grupo en el cual vas a dirigir el estudio, ¿no? Y entonces, dadas unas palabras, ¿no? Noviazgo, matrimonio, amistad, etcétera, ellos lo más espontáneamente posible, digamos, responden qué palabras les vienen a la mente cuando ven esa, ¿no? Entonces ya, bueno, el estudio ya sigue toda esa metodología en redes semánticas, pero el núcleo fundamental, o diríamos las 3 núcleos fundamentales de este estudio están en relación al tema familia, al tema matrimonio y al tema amistad.
De ahí se desprenden ya palabras concretas, padre, madre, etcétera, ¿no? Noviazgo, relaciones sexuales, etcétera, ¿no? Y digamos que en este trabajo nos ha permitido también un contacto, digamos, con la realidad universitaria, ¿no? Primero, a muchos estudiantes les sorprendía ver como, veían las palabras, pero en cierto modo ellos estaban descubriendo como estas dimensiones, o sea, las viven, etcétera, pero a veces no tenemos tiempo para una reflexión, para detenernos, ¿no? Y es importante, digamos, como descubrir la importancia, el peso que tienen en nuestra vida es este tipo de relaciones, ¿no? Que son muy significativas, ¿no? Y por lo tanto es muy significativo, ¿no? El horizonte de significados que los alumnos tienen respecto de estos, ¿no? ¿Fueron alumnos de todas las carreras, de todas las edades, semestres? Sí, cuando delimitamos la muestra, si buscábamos que estuviera, digamos, representada lo más amplia posible, digamos, los diferentes, los sectores de la universidad a nivel de estudiantes. Entonces, de los primeros semestres, de semestres intermedios y de los últimos semestres, ¿no? Que se pudiera distribuir lo más ampliamente posible. También tuvimos presente que estuvieran de todas las carreras, ¿no? Aunque la muestra no se levantó propiamente por carreras, sino por decanatos, ¿no? Que son las estructuras académicas, digamos, que integran los diferentes programas, las diferentes carreras. Y entonces, sí, está representado, todos los decanatos están representados de los diferentes, digamos, de nuevo ingreso, de los semestres intermedios, de los últimos semestres. Y no buscamos hacer una segmentación de edades propiamente, o sea, pero sí en la encuesta se puede notar, digamos, las diferentes edades de los encuestados, ¿no? En fin, hay la procedencia, también podemos identificar más o menos el lugar de procedencia, la edad, etcétera. Muy bien. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y después regresaremos a ver los resultados de esta investigación, que es aquello que piensan los jóvenes universitarios en torno a las relaciones interpersonales. En México, la leucemia es la principal causa de muerte por enfermedad de niños de 5 a 14 años. En UPAEP queremos transformar esta realidad. Un grupo de estudiantes de diferentes posgrados estamos desarrollando un proyecto que busca identificar nuevos marcadores moleculares de leucemia. Esta investigación es conducida por la doctora Rocío Baños del Centro de Investigación Oncológica Una Nueva Esperanza UPAEP. Con este proyecto participamos en 2 convocatorias. La primera en la Universidad de San Diego, la cual nos sirvió mucho para afinar nuestro proyecto. La segunda fue en Tsinghua University, en China, donde concursamos 67 equipos de todo el mundo y solo pasamos 11. Trabajamos mucho durante 2 semanas y al final valió la pena. Resultamos ganadores del primer lugar y obtuvimos apoyo para seguir con nuestro proyecto. Mi historia se transforma con cada acción que emprendo. Aún me falta mucho por contar. Soy David y soy UPAEP.
Estamos de regreso aquí en su programa de U Radio Familias Caminando, y como comentábamos en la primera parte, vamos ahora a ver un poco sobre los resultados de esta investigación de relaciones interpersonales, que en estos tres ejes que comentábamos, en estos tres grandes grupos que son matrimonio, familia y amistad. Familia y amistad, se desprendieron qué es aquello que piensan nuestros jóvenes UPAEP acerca de las relaciones interpersonales. ¿Nos puedes compartir un poco, Jorge, sobre el instrumento que tenemos aquí ahorita en cabina y cuáles fueron esos resultados, cómo se aplicó? Sí, bueno, empiezo por los resultados. Remito a las jornadas. En las jornadas va a haber una sesión de presentación de los resultados de la encuesta. Aquí no tenemos tiempo para, digamos, explayar toda la... pero bueno, a quien esté interesado, pues está invitado. Las jornadas son el 26, 27 y 28 de marzo. Este estudio se va a presentar el día 27 a las 4 de la tarde. Y bueno, ya habrá más adelante información para si alguien se quiere inscribir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para una visión más amplia de este estudio, los que estén interesados pueden venir a las jornadas, y luego después va a ser publicado en la revista Correlatos, pero esto nos reclama un poquito de más tiempo para preparar toda la edición. Pero entonces, bueno, finalmente el estudio se hace con un instrumento, es como un cuestionario, ¿no? Muy sencillo, que se presenta en una hoja una palabra y luego una serie de renglones en donde el estudiante puede libremente, ¿no? Libre y espontáneamente escribir las palabras que él relacionaría, digamos, con la palabra noviazgo, con la palabra amigo o UPAEP, con la palabra matrimonio, con la palabra amor, padre, madre, familia, etcétera, pareja, relaciones sexuales. Estas eran las palabras que un estudiante tenía delante, y entonces una por una iba haciendo, tenía hasta 10 posibilidades para cada palabra, ¿no? La palabra madre me podía representar, digamos, ternura, o me podía representar amor, en fin. Cada quien iba haciendo ahí respondiendo su cuestionario. Después esos cuestionarios ya se procesan, diríamos, que es todo el tema del estudio, ¿no? El trabajo, entonces, bueno, era un poco este levantamiento, y digamos, la base de este estudio era que nos permitiría ver por el mismo método de redes semánticas, finalmente lo que elabora, lo que sistematiza es, vamos a decirlo así, como un significado colectivo. Aunque tenemos las respuestas individuales, pero digamos el método, la integración del trabajo nos hace ver digamos, las representaciones colectivas, claro, en el grupo en el que lo estamos explorando, ¿no? Si lo hiciéramos en otro grupo, podríamos tener seguramente resultados diferentes, o algunos cambios significativos, ¿no? Pero bueno, en este caso, en el universo que teníamos, una de las cosas que llaman mucho la atención es que en las relaciones interpersonales, ¿no?, hay una fuerte carga de significado afectivo, ¿no? Y esto puede parecer obvio, pero aquí lo que nos parece obvio en la vida común viene a ser como ya analizado, sistematizado, ¿no? Entonces, palabras como amor, afecto, prevalecen, por ejemplo,
sobre palabras como responsabilidad, ¿no? Responsabilidad más que una dimensión afectiva, ¿no? Es una dimensión volitiva, es una decisión, es un compromiso, etcétera, ¿no? Esto no significa en automático que sea más importante el sentimiento que el compromiso, ¿no? No hay que hacer simplificaciones tan rápidas, ¿no? Sí. Significa que para entender el marco en el cual las nuevas generaciones, siempre me refiero al grupo que nosotros analizamos, ¿no? Debemos tener muy presente la dimensión afectiva. Es decir, parece que las nuevas generaciones ya no responden tanto a la idea de un deber que tienen que decir. Casarse es un deber, la vida matrimonial es algo a lo que estamos obligados, etcétera, etcétera. Está presente la palabra responsabilidad, está presente la palabra compromiso según las diferentes palabras, etcétera, pero sí destaca mucho la significación emocional y afectiva. Y de ninguna manera, yo lo quiero subrayar mucho, significa algo deteriorante del significado de las relaciones. Por el contrario, me parece que en cierto modo esa es la dimensión básica, no la única, pero la dimensión básica de las relaciones interpersonales, ¿no? Luego, bueno, eso por decir un poco conclusiones generales, ¿no? Otra cosa que llama la atención, que puede ser tema de un análisis más particular, ¿no? En los últimos años, en los últimos decenios quizá, se viene hablando muy reiteradamente del protagonismo de la mujer en la vida social, en la vida. Nosotros creo que en la universidad también tenemos más o menos un poco esta experiencia, ¿no? No hay que recargar las tintas para hacer una imagen peyorativa de los estudiantes, no ese es el motivo, sino más bien destacar como la necesidad, el afán, ¿no? De que en las mujeres son muy protagonistas en la universidad. A veces son las más dedicadas, las que tienen un poco un ritmo de estudio más eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y el estudio lo refleja muy bien, ¿no? Hay varios indicadores, pero el que a mí más me llama la atención es que separando los grupos de hombres y mujeres, ¿no? Entonces digo, juntando todas las palabras, por ejemplo, la palabra respeto, ¿no? Está en la palabra noviazgo, ¿no? Entonces, si yo separo en hombres y mujeres, por ejemplo, respeto en hombres aparece, o mejor dicho, está en una columna de palabras, ¿no? Ocupando el quinto lugar de 137 palabras, ¿no? Que los estudiantes reflejaron en el término noviazgo, los varones. En cambio, las mujeres nos dan, por decir un número, pero así comparativo, 250 palabras. Mucho más, como que las mujeres tuvieran una capacidad de expresar de muchas otras maneras lo que significa para ellas noviazgo, ¿no? Al final el estudio no analiza las 137 y las 250 diferentes palabras, porque en el método hay que recortar, nos quedamos con 15 palabras, pero es muy sintomático, ¿no? Porque de alguna manera el lenguaje también te da como el horizonte de hacia dónde se puede mover, o sea, cuando tú piensas una realidad, con qué la relacionas, etcétera, ¿no?
Y es muy, muy significativo que en casi todos los casos el número de palabras que el segmento femenino de la encuesta utiliza es mayor, ¿no? Eso es objeto de un estudio particular, pero se refleja bien en la encuesta. Tenemos, también en términos generales, esta impresión. La encuesta no encontramos a partir de esta una visión negativa, o sea, más bien una visión positiva de los vínculos familiares, ¿no? La familia, el padre, la madre, básicamente están asociados, están ligados a palabras que en términos generales tienen un significado negativo, positivo, ¿no? Esto también nos hace una reflexión importante, porque hay estudios, en este estudio no, ese no era el objetivo, pero hay estudios que hacen ver que en las nuevas generaciones hay una valoración muy positiva de la familia, pero de la familia de origen, ¿no? Y de la familia por crear, de la familia que uno funda, hay como una especie de bache. O sea, no es una valoración negativa, pero no está inmediatamente como en el plan de vida, ¿no? Hablando en términos generales, ¿no? Entonces, lo que nosotros sí encontramos es esta valoración positiva. Nos sorprende que, digamos, hipotéticamente o sin prejuzgar nada, nosotros pensábamos que, por ejemplo, el padre pudiera salir como más negativo, ¿no? O elementos más negativos. Sabemos que hay jóvenes que viven con su madre solamente, que el padre los ama, o que no tienen padre, en fin. Entonces, teníamos un poco la expectativa de que pudiera salir como un acento negativo hacia la figura del padre, y no lo hay, ¿no? Sí hay un contraste entre la figura del padre y la madre, ¿no? Se acentúa en el caso del padre el aspecto más de deber, de trabajo, y en el caso de la madre el aspecto afectivo, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, es una encuesta que, digamos, el estudio arroja unos resultados como muy inmediatos, pero deja abiertas muchas cosas que se podían hacer. Muy bien. No, pues, está muy interesante todo lo que se puede partir de esta investigación. Bueno, ya me has platicado en otras ocasiones sobre algunos otros resultados, algunos otros matices ahí que encontramos en estos mismos resultados, y pues que es muy enriquecedor en el sentido de que podemos darnos cuenta, entender a las generaciones que vienen a la universidad, y sobre todo lograr también esta comunicación intergeneracional tan necesaria en nuestros tiempos. Pues te agradezco mucho, Jorge. Sin lugar a dudas, pues todos estamos invitados a estas 7ª jornadas de la familia, donde podremos ver de una forma un tanto más visual, un tanto más personal también, y preguntar aquí de primera mano con Jorge sobre esta investigación acerca de las relaciones interpersonales y el significado que dan nuestros jóvenes universitarios en este proyecto. Pues muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias, y me da mucho gusto estar en este programa de Familias Caminando. Bueno, nos vemos en nuestra próxima ocasión. No olviden, Jornadas de la Familia 26, 27, 28 de marzo, los esperamos.